Hola a todos, hoy vamos a conversar acerca del tema del proceso de la democracia en Historia y Ciencias Sociales de sexto básico. Primero tenemos que entender que para tener una sociedad democrática necesitamos un proceso de democracia como tal, es decir, que el proceso de votación se lleve a cabo sin dificultades y bajo una normativa para que todo pueda funcionar mejor. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que los candidatos deben llevar a cabo una inscripción correspondiente. Es decir, deben acudir al CERVEL, el llamado servicio electoral, ¿ya? O ante los directores regionales donde ellos postulen su candidatura. El CERVEL va a ser el encargado, como institución, para regularizar todo el proceso, para que sea lo más transparente posible. Bueno, este organismo es autónomo, es decir, que tiene sus propias leyes y es parte de nuestro patrimonio cultural. Pero sí está siempre encargado de que se lleven a cabo todos los procesos de manera clara. Ellos administran, vigilan y fiscalizan que los procesos electorales sean los más honestos posibles. El día de las elecciones, como dice acá, bueno, los integrantes que deben ser elegidos de manera azarosa llegan a conformar la mesa, los cuales van a estar ahí durante toda la jornada para poder ser jueces y colaboradores para el proceso electoral. Por un lado, se deben conformar todos a la misma hora, pero si llegan a faltar personas que participen en la mesa, se les va a solicitar a las personas que van llegando a votar que lo hagan y no pueden negarse, ya que es algo que la ley lo exige como parte del proceso. ¿Cómo es el acto de votar? Cuando la mesa está completa, es decir, ya llegaron todos los vocales o todas las personas participantes o se conformaron a medida que fueron llegando votantes, se puede comenzar a abrir esta mesa y empezar el proceso. Obviamente dentro de la mesa van a haber cargos diferentes, por ejemplo un secretario, una persona que está a cargo revisando que los votos estén bien doblados o bien contabilizados, ya un presidente que si hay alguna problemática, él se va a encargar de arreglarlo, etcétera, ¿ya? Y por supuesto va a estar rondando por ahí un delegado electoral que va a estar supervisando y administrando que todo se lleve con la mejor normalidad posible. Bueno, el ciudadano o la persona votante debe presentar algunos requisitos para poder realizar el proceso. Por un lado, tener su RUN, rol único nacional, o sea, su carné o cédula de identidad, para que quede claro que pertenece, ¿verdad?, al Estado de Chile y que tiene derecho al voto. Luego, esto se registra, junto a los vocales, en un tipo de cuaderno electoral, donde se le va a entregar el voto para que lo pueda marcar, más un lápiz y los sellos para poder cerrarlo. Después se ingresa a la cámara secreta, donde nadie debe acompañarlo, y marcar solamente una raya vertical en una de las preferencias, no en más de alguna, si no va a quedar nulo este voto. Posteriormente se dobla, ya viene doblado desde antes, y se colocan las estampillas para que quede bien seguro y se coloca dentro de una urna, que es una caja de cristal transparente para que sea muy claro todo, y se coloca ahí en esa apertura para guardarlo y después se contabilizan junto a los vocales de la mesa. Bueno, aquí podemos ver lo que es la cámara secreta. No es el título de un libro, de una película de misterio, sino que es algo muy usado en los procesos electorales. Este tipo de cámara secreta es un lugar cerrado, no muy alejado de donde están las personas de los vocales de mesa, para que uno pueda acudir con su voto, su lápiz o estampilla y poder elegir al candidato de su preferencia. No debe ir acompañado, a no ser que tenga alguna discapacidad o esté con un menor. La idea es que sea muy secreto, por lo tanto nadie debe o le puede exigir ver el voto. Luego que uno sale de este lugar, se dirige hacia la urna para poder depositarlo.
Recuerden que se coloca dentro por una abertura y es transparente para que sea todo muy bien observado por todos en el proceso. Finalmente, uno coloca su dedo pulgar derecho, ya con su huella digital para que quede bien establecido que usted fue el que votó y se le entrega su cédula de identidad y espera el resultado de las votaciones. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo de voto democrático. Nos vamos a imaginar que esto es un proceso de elección totalmente imaginario. Tenemos dos postulantes o dos posibles presidentes, ¿verdad? 2021. Bombástico y Ladybug. Ellos fueron a una segunda ronda, ya que en la primera vuelta estuvieron muy peleados y otros candidatos quedaron atrás. Por lo tanto, yo solamente tengo que elegir a uno de ellos. El voto que nos van a dar sería algo como esto, como el que yo les estoy mostrando en pantalla. Para poder elegir a mi postulante, a mi candidato o candidata, solo debo marcar de forma vertical una rayita, nada más, porque si no va a quedar inválido. Luego viene doblado, por lo tanto no es tan difícil poder hacerlo. Si me tocara una elección donde hay más participantes, sería más complicado, pero de todas maneras ya viene doblado desde antes, que los vocales ayudan a que esto se realice de forma mucho más rápida. Una vez que yo lo tengo listo, lo voy a doblar, así. Aquí aparece el número de voto que yo estoy aplicando. Y aparece acá una gualetita, un doblez, donde yo lo voy a poder sellar. Luego de que lo sello, le voy a colocar un autoadhesivo o un tipo de estampilla que me van a dar para que quede bien seguro. Y una vez que yo salga de la urna secreta, lo voy a colocar en la urna. Existen tipos de votos. Ya aquí donde está marcado en rojo, en esta parte de acá, ¿cierto? Podemos observar que el voto válido es cuando solamente se marca una preferencia. ¿Ya? Ese es el voto ideal para que pueda ser considerado correcto. Luego un voto nulo sería si yo marco más de una preferencia, sino dos o más candidatos o candidatas. Y un voto en blanco tampoco se va a contabilizar para la elección. Los votos nulos también son cuando, les dije, marcaba más de uno, pero también cuando rayaba y marcaba más de uno. Ahí también quedaría nulo y no sería considerado para el proceso electoral. También vamos a ver el caso del voto objetado. El voto objetado es bien polémico porque muchas veces uno diría, pero ¿cómo si aparece algo que no corresponde, un dibujo, entonces es nulo? Pero en este caso, el voto objetado tiene una diferencia con los otros votos nulos, que es que la persona que fue a votar sí marcó su preferencia. Vamos a ver este ejemplo acá. Podemos ver ahí que está marcado, podemos ver aquí, ¿verdad? Que también aparece marcado encima del nombre que ha elegido. Y aquí en uno de los votos aparece un dibujo hecho por el votante. Como está marcado, ¿verdad? La persona a cual yo quiero elegir, y aunque haya hecho este dibujo que aunque no corresponda, sigue siendo un voto válido y se contabiliza al final. Se colocan aparte, los vocales lo dejan aparte, pero de todas maneras van a ser contabilizados para la votación. Y en este ejemplo de acá que podemos ver, si bien el dibujo está presente, lo colocó encima del nombre de la preferencia. Sigue siendo un voto objetado en que los participantes de la mesa van a discutirlo, ¿ya? Y al final el presidente o presidenta de la mesa de los vocales van a considerar si son votos que son válidos o no, pero la mayoría de las veces los consideran correctos, aunque socialmente no deberían entregarse así. Y como reflexión final, debemos recordar que este gran paso del voto y de la democracia también lo hicieron y lucharon las mujeres.
En mucho tiempo atrás ellas no podían votar, no tenían derecho a opinar, pero a medida que la sociedad fue cambiando y ellas también, empezaron a estudiar, empezaron a tener mucho más opinión, por lo tanto tuvieron cabida en el mundo laboral, pudieron salir a trabajar, ¿verdad? Muchos de su mamá, muchos de sus tías, de su hermana, de sus amigas o personas que ustedes puedan conocer, vecinas, trabajan ya están insertas en el mundo laboral. Bueno, hace muchos años atrás eso no era algo común. Por lo tanto, ahora ellas tienen conciencia de que tienen derecho a votar. En el año 1934 se aprobó el voto femenino para las elecciones municipales, pero recién en el año 1949 pudieron ellas ir a votar ya a las otro tipo de votaciones como parlamentarias o presidenciales. La primera vez que las mujeres votaron fue cuando salió presidente Carlos Ibáñez del Campo, lo que fue un gran acontecimiento para nuestra sociedad. Y como actividad final los invito a realizar la actividad del libro de estudio de ciencias sociales que ustedes tienen en su casa, las preguntas de reflexión y de análisis que aparecen en la página 18 y 19. Responda por favor en su cuaderno, ¿ya? Guíese de las imágenes de los textos y recuerde que cualquier consulta estaré atenta para ayudarlos, puede ser a través de mensaje o correo. Así que cualquier cosa estamos hablando. Espero que les haya quedado claro. ¡Chao!